A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Hoy vamos a ver un espíritu muy particular, que es el espíritu de fariseísmo. Así que este es el último que vamos a desarrollar. Existen otros, pero eventualmente durante el desarrollo de su programa Los pies del Maestro, retornaremos sobre muchas de esas temáticas, porque consideramos que la iglesia tiene que estar apercibida, cielo, para saber identificar, ser instruidos en la palabra, ser entendidos en los tiempos, conocer las señales, tener la capacidad de discernir los espíritus y saber cómo actuar adecuadamente. Bien, antes de iniciar este programa, entonces vamos a escuchar a Carmen, que tiene mucho que compartir con nosotros, un saludo hermoso, y presentar en la oración este programa. Cielo. Que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en vivo y en directo desde Radio Avivamiento 1530 AM en el programa A los pies del Maestro. Un programa de edificación, de exhortación y de consolación. Así que, hermano, anímense porque vamos a aprender sentados a los pies del Maestro acerca de esta poderosa palabra que nosotros podemos ver que está en la Biblia y que está atacando fuertemente a las iglesias. Queremos enviarles saludo a todos los hermanos que siempre reportan sintonía, a los hermanos que siempre nos abordan en la iglesia, que nos llaman, que nos escriben, que están escuchando el programa y que les gusta la temática. Pues créanme que el otro sábado también les traemos temáticas interesantes, porque este es un programa que va a abrirle los ojos a las personas y que comprendamos que estamos en los últimos tiempos y que tenemos que tener discernimiento y ser entendidos en los tiempos. Así que, Benito, es importante toda esta temática y como tú bien lo señalaste, hay muchísimos espíritus que atacan la iglesia, el ministerio, la familia, el liderazgo en determinado momento. Pero lamentablemente no podemos irnos a casi 22 espíritus. Pero en la medida en la que desarrollemos este programa, pues vamos a estar tocando algunos aspectos de cada uno de ellos. Y como bien lo señalaste, hoy vamos a hablar sobre aquellos fariseos, aquel espíritu que se movió a través de esta secta, que eran los fariseos. Y vamos a ver las características o las cualidades, cómo se mueven, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, amados hermanos, vamos a empezar el programa de hoy, no sin antes que tenemos una preciosa Biblia que vamos a obsequiar. Recuerdo del programa A los pies del Maestro, una Biblia que será para que usted pueda instruirse más sentado o sentada a los pies del Maestro. Así que llámenos al 217-3516, 217-3517, 217-3519. En los controles está nuestra hermana Yari, que siempre nos acompaña todos los sábados, y en los teléfonos está nuestra hermana Leida Castro, que también está sentada, y mi amiguito, que es parte de este equipo, Emanuel, que también está sentado a los pies del Maestro. Así que anímese y comparta con nosotros este precioso programa. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te honramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque este es el día que tú has hecho para gozarnos y alegrarnos en tu presencia. Señor, nos ponemos a tus pies, estamos sentados, esperamos esa palabra que tú tienes para nuestras vidas, esa palabra que es necesaria para nuestra edificación, nuestra consolación y nuestra exhortación, esa palabra que liberta, esa palabra que rompe las cadenas, que rompe todo yugo de maldad. Muchas veces hemos preguntado, Señor, ¿qué está pasando? Pero Dios trae respuesta a través de este programa, para que todos entendamos, Dios mío,
que tú has venido para liberarnos de toda cautividad, para sanarnos y revelarnos abundancia de paz y verdad. Señor, estamos aquí porque sabemos que solo en ti encontramos la respuesta y que solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendice las mentes y los corazones de aquellos que nos escuchan. Bendice sus hogares, su familia, el ministerio que has puesto en sus manos, y que ellos puedan crecer y multiplicarse y ser fructíferos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra por este programa, Señor, que es tuyo, porque ha nacido de tu corazón, Dios mío, y sabemos que es de edificación para muchas vidas. Desde ya declaramos victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y vamos a estarle dando lectura como cabeza de este programa referente al espíritu de fariseísmo a los versículos 9 al versículo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 y 14, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien. Amén, gloria a Dios. De esta manera nuestro Señor Jesucristo, tratando de ilustrarnos entre la diferencia entre aquellos que confían en sí mismos como justos, que se justifican a sí mismos y se presentan a sí mismos como justos, y por tal comportamiento menosprecian a los demás, trae una parábola. Y en la parábola toma el caso típico en la cultura hebrea de ese tiempo de aquel que se consideraba justo a sí mismo, el fariseo, y de aquel al que toda la cultura consideraba como un pecador, el publicano. Entonces, al presentar a estos dos personajes, Cristo Señor Jesucristo ilustra cómo es su manera de comportarse, para concluir de la forma en cómo concluye nuestro Señor Jesucristo, dándonos una gran enseñanza. Y eso es lo que nos permite a nosotros empezar a atisbar, a ver los rasgos de lo que es el espíritu de fariseísmo. El espíritu de fariseísmo es un espíritu que tiende al ensalzamiento del yo, a la autojustificación, al enaltecimiento, a considerarnos a nosotros mismos mejores y superiores a los demás, y que por considerarnos mejores y superiores a los demás tenemos la capacidad de señalar a los demás con el dedo y señalarlos como pecadores, como inferiores y como merecedores de la condenación eterna. Entonces, eso ilustra lo que es el fariseísmo. Entonces, el fariseísmo, que es una secta que va a surgir en el pueblo de Israel después de la cautividad babilónica y se va a empezar a desarrollar, y es una secta que va a volver hacia muchas de las tradiciones ortodoxas de Israel, va a ser una secta que se va a caracterizar precisamente. Recordemos, la Biblia y los 4 evangelios nos dan testimonio de que las confrontaciones de Cristo Jesús eran permanentemente con los fariseos. Así es. Los fariseos llegaron al punto de descalificar a Cristo Jesús. Todos recordamos aquella fase del evangelio cuando señala: ¿podrá salir de Nazaret algo bueno? Entonces ahí vemos cuál es la altivez y la altitud. Y claro, cuando entraban en esa confrontación con nuestro Señor Jesucristo,
inmediatamente eran movidos por malos deseos y malos sentimientos. ¿Cuál era el deseo y el sentimiento? Avergonzar a nuestro Señor Jesucristo ante quienes escuchaban, presentándose ellos a sí mismos como mejores y superiores, y su doctrina como mejor y superior a la de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que nuestro Señor Jesucristo pone el dedo en la herida, el dedo en la llaga de lo que es el fariseísmo, y nos los empieza a mostrar de una manera clara y bastante diáfana para nuestro tiempo. Y hablamos de que es un espíritu, porque no estamos hablando del fariseísmo como una secta, como una organización humana que tiene una estructura definida. Estamos hablando del fariseísmo como un espíritu que penetra en la iglesia y hace daño dentro de la iglesia y muestra los mismos rasgos que ese fariseísmo concreto e histórico al que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo en su momento. Cielo. Claro, es importante tocar este tema de este espíritu, porque este espíritu está lleno de hostilidad, Benito. Sí. Es un espíritu que fue el que mató a Abel. Así es. Y es un espíritu que crucificó a Jesús. Tenemos que ser claros. Exactamente. Ese espíritu crucificó a Jesús y apedreó a Esteban. Así mismo es. Y trató de destruir al apóstol Pablo. Y persiguió a los que realmente eran justos, justificados por la gracia del Señor. Este es un espíritu terrible, odia la gracia de Dios y ama el legalismo. Así es. El legalismo es que ellos piensan que están en lo correcto y nadie más está en la verdad, solo ellos. Y es un espíritu hipócrita, cielo. Sí, lo vamos a ver más adelante en Mateo 23. Pero el legalismo es otro espíritu, Benito, sí, pero que actúa juntamente con el espíritu de fariseísmo, y que hay que echarlo fuera también, porque este espíritu milita fuertemente y particularmente en dos áreas de la iglesia que podemos ver nosotros. En la verdadera adoración. Ellos solamente piensan que es la palabra, o son los mandamientos o las tradiciones, o ellos son los que quieren mandar el culto así, esto tiene que hacerse paso por paso. Ese es un espíritu que ataca la adoración, la verdadera adoración dentro de las iglesias. Primer aspecto fundamental. El segundo aspecto es que ataca la relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos siempre, nosotros ayunamos. Ahí mismo lo vemos en este capítulo. Ahí mismo lo vemos. Dice, ayuno 2 veces. Porque no soy como los otros hombres. Es un espíritu que critica. Vive señalando que él es el mejor y los demás son los peores. Ellos son los que hacen y los demás no hacen nada. O sea, ellos siempre se enaltecen, siempre se promueven, siempre son lo mejor. Exactamente. Son los non plus ultra, los kimosabi. Los santos, los justos. Bueno, eso lo señaló nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, no soy como los otros hombres. Los otros son ladrones, los otros son injustos, los otros son adúlteros. Y este publicano, y no soy como este publicano, dice, porque yo ayuno 2 veces, doy mis diezmos. Imagínate. ¿Por qué? Porque ellos todo lo ven en el aspecto de actos materiales. Ajá. Sí, actos externos. Actos externos para ser vistos, para ser halagados, para ser admirados y todo lo demás. Pero en realidad, dentro de ellos no existe una verdadera vida en relación, en comunión íntima con Dios. Por eso dicen una cosa y hacen otra, cielo, entonces. Sí, exactamente. Por eso Jesús dice, cuando hablaba en Mateo 23, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Amén. Porque hacen una cosa, pero enseñan la ley, o enseñaban la ley, pero no cumplían con la ley como debía ser, porque lo veían como algo tradicional o lo veían como algo ceremonial, cuando Jesús muestra cómo es realmente la vida que agrada a Dios. Por eso este espíritu ataca la adoración y ataca la relación íntima con Dios, porque este espíritu lleva a las personas a no orar en su casa, a no ayunar en relación íntima con Dios, sino para ser visto. Exactamente. ¿Ves?
busca el el reconocimiento. Dar testimonio público de que estoy haciendo lo correcto. Ajá. Y de que vivo una vida de santidad, aunque mis hechos lo nieguen totalmente. Pero en su intimidad no busca a Dios como debe ser. En su casa no vive la vida que realmente agrada a Dios, o en su tiempo a solas no lo hace. Por eso que cuando Jesús le enseña a los discípulos la oración. 23. Okay. Ajá, la oración. ¿Verdad? En Mateo, él le dice que no seáis como los hipócritas, no seáis como aquellos que aman el orar en las sinagogas. Lo dice Mateo 6:5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, refiriéndose a los fariseos, para ver los rasgos de este espíritu, ¿no? Porque ellos aman el orar el pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa, mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo dice con respecto al ayuno, cielo, cuando señala en el versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Imagínate, también en la limosna, así mismo en las ofrendas, dice también que ellos lo hacen para ser vistos de otras personas y lo proclaman. Dice, cuando deis limosna no hagáis tocar trompeta delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, ¿verdad? Para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y dice también en Mateo 6, versículo 7, cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces vemos aquí que el propósito de este espíritu es llevar a la persona, como tú lo señalaste, a ser ególatra, a ser una persona altiva, a enaltecerse, a buscar ser visto por los demás, y se enoja cuando no pasa estas cosas. Lo vemos en Caín, que se enojó cuando vio que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él. Es un espíritu que ataca a todo lo que le hace sombra. Exacto. A todo lo que impide que sea visto él. No tiene humildad. Okay. No hay humildad en ese corazón. Okay. En otras palabras, cuando nosotros nos damos cuenta de la existencia de ese espíritu, cuando una persona está influenciada por este espíritu de fariseísmo, es donde anidan los llamados celos ministeriales. Ajá. Okay. La llamada envidia ministerial, la no colaboración con la obra ministerial si la iniciativa la ha tomado otro distinto a él. Ajá. Entonces ahí nos damos cuenta que es cuando ese espíritu empieza a dar rasgos de que la persona está imbuida y dirigida por ese espíritu. Porque nunca quiere trabajar por detrás, siempre va a querer ser visto. Nunca va a ir a un lugar en donde haya un pueblito, un grupito de personas. No, siempre va a querer estar en eminencia. Siempre va a querer ser visto, ser recompensado. En otras palabras, hermanos, ese tipo de espíritu desprecia al verdadero cristiano. Claro. Porque así como el fariseísmo se levantó contra nuestro Señor Jesucristo, ese espíritu se va a levantar contra los verdaderos cristianos, contra los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios demuestra las características de nuestro Señor Jesucristo, e inmediatamente ese espíritu se ataca, se enerva y ataca. ¿Por qué? Porque la existencia de un cristiano que se mueva conforme a la palabra deja al descubierto que él es un farsante. Porque mira, si nos ponemos a ver el ejemplo que nos dio Mateo en lo que es el Sermón del Monte, nos damos cuenta que la actitud propia de un verdadero hijo de Dios es en lo secreto. Amén, así es. Y la actitud es propia el denominador común de un espíritu de fariseísmo es ser visto en lo público. Por eso, mira, porque Jesús dice que tú ores en lo secreto y lo hagas en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. O sea que sí hay una recompensa de parte de Dios que honra a aquellos que le sirven. Amén. Pero hay una diferencia
porque muchas veces creemos que todos los que están a la vista, todos los que están en el altar, o todos los que están predicando, todos los que están sirviendo, son de Dios, pero puede que algunos de ellos estén influenciados por este espíritu, como puede que sí, obviamente sí lo hay. Hay muchos verdaderos servidores o líderes dentro de las iglesias, pero la diferencia entre uno y otro es que uno se enaltece o busca ser reconocido y el otro es humilde. Amén. Sabe cuando Dios lo lleva en avanzada y cuando Dios lo ha detenido. Amén. En un momento dado, y él se queda quietecito y espera en Dios. Entonces vemos estas características y tenemos que comprender, Benito, que Jesús identificó este espíritu que operaba detrás de los fariseos y le llamó directamente por su nombre. Vámonos a Juan 8. Amén, aleluya. En Juan 8, capítulo 8, verso 44, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos sobre quién era hijo de Abraham y quién no era hijo de Abraham, cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Mira lo que le respondió Jesús. Jesús le respondió a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces aquí Jesús va directo a la raíz. Nos ilustra la raíz de este espíritu, de dónde sale este espíritu, de la misma mano de Satanás, y le llama a los que están influenciados Hijos del diablo. por este espíritu, hijos del diablo. Amén. Por ejemplo, en la parábola de Anticristos. y también en Mateo 23 les llama sepulcro blanqueado, generación de víboras. Allá lo vamos a ver ahora, pero para que veamos que Jesús combatió, confrontó, Jesús fue... Y lo identificó, lo definió. Lo definió clarito. Lo interesante, hermanos, de todo esto es que, a diferencia de otras manifestaciones espirituales de maldad, de la acción de otros espíritus, es que te pareciera que está haciendo pareciese que está haciendo lo correcto, ser de Dios, que tiene celo de Dios, pareciese ser de Dios, y lo justifica en su comportamiento. Lo hago porque tengo celo de Dios, lo hago porque tengo que proteger, lo hago por esto y lo hago por lo otro, pero sirve con otra agenda. Exactamente, porque ahí se mueve fundamentalmente. La hipocresía es mentira, y el deseo de destruir, el deseo de dañar es homicidio. Entonces está enfocado en ese asunto. Porque miren que es tan serio, y para aquellos que piensan que, bueno, no, pero ese fue que se enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el verso 5, dice la palabra de la siguiente manera: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, esa secta había creído, muchos habían creído y estaban dentro de la iglesia. Pero cuando estaban dentro de la iglesia, quisieron imponerle a la iglesia su manera de ser ritualista y legalista para negarle la salvación a los gentiles. Porque no les importa. Porque no les interesaba que ellos se salvasen. Querían convertir la iglesia, el cristianismo, en un apéndice de lo que ya Cristo había reemplazado en la cruz del Calvario. Es que Benito, este espíritu es terrible, que este espíritu llevó... Ok, todos sabemos que Jesús entregó su vida. Amén. Nadie se la quitó. Amén. Pero este espíritu estuvo hasta lo último ahí en la cruz. Hasta lo último. Y se paseaba. Y aún cuando resucitó, amén, le dijo: pon los guardias, pon la piedra y di esto, y mienten esto, y haz esto. Y es interesante, hermano, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, todos conocemos lo que pasó cuando pasaron los sacerdotes y todo lo demás. ¿Qué frase le dicen a Cristo en la cruz? Si eres el Hijo de Dios. ¿Y quién fue el primero que utilizó esa frase en el Evangelio? Satanás mismo en la tentación. Entonces ahí nos damos cuenta que el espíritu que se mueve detrás del fariseísmo de manera directa, porque se mimetiza
con la iglesia es el mismo Satanás, actuando para destruir como una quinta columna desde adentro la organización de Dios. Porque este espíritu está muy preocupado por las posiciones y la honra en las iglesias. El control. Le interesa que lo pongan aquí, que lo pongan allá, que no lo quiten de aquí. ¿Por qué? Porque su deseo es ser alabado por las personas, es ser visto por las personas. Y este espíritu insiste en gobernar sobre las personas con sus propias tradiciones y leyes. Nosotros lo vemos cuando en Mateo 15 Jesús habla sobre lo que contamina al hombre. Amén, él siempre andaba atacando a los discípulos, pero tus discípulos no hacen esto, tus discípulos no ayunan, tus discípulos no oran, no se lavan las manos, no dan los diezmos. Y Jesús entonces le tiene que dar esta explicación sobre lo que realmente contamina al hombre, porque es un espíritu que busca gobernar con sus propias tradiciones o sus propias leyes, en vez de cumplir lo que es la palabra del Señor. Porque los religiosos de la iglesia, los sumamente espirituales, estamos hablando de son los aquellos. Amén, amén, gloria a Dios. Los fariseos son los religiosos de la iglesia. Amén. Porque se mueve un espíritu de religiosidad. Aquellos que son súper requete, ultra espirituales, los súper espirituales. Llegan a tal punto como ocurrió en la iglesia que está narrada en Hechos de los Apóstoles en los primeros años. Llegan a determinar en su concepto de doctrina cómo se tiene que mover el Espíritu Santo, a quién tiene que ministrar el Espíritu Santo, a quién tiene que bautizar y a quién no. Exacto. Por eso cuando en casa de Cornelio, Pedro presencia eso, los primeros que presentaron su oposición fueron la secta de los fariseos, que se habían convertido. Y aquí en este capítulo nos encontramos a Pablo y Bernabé frente a esta secta de los fariseos, precisamente en el mismo argumento. Consideraban que era imposible que el Espíritu Santo pudiera venir sobre los gentiles. Era imposible, eso no puede ser. El Espíritu Santo tiene que moverse así. Y cualquier cosa que se mueva fuera de su concepto, lo consideran eso no es de Dios. Ahí es donde caen en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya vemos que este espíritu se mueve en amiguismo con el de legalismo. Amén. Se mueve en amiguismo con el espíritu de religiosidad. Y nos damos cuenta que estas personas fingen, Benito. Fingen que son súper espirituales, pero este espíritu tiene una particularidad. Nunca se dejan corregir. Nunca se dejan aconsejar. Porque ellos lo saben todo. Ok, quiere decir que el espíritu de fariseísmo no solamente se evidencia son ciegos guiando ciegos. Exactamente, sino que cree tener el conocimiento de la verdad y considera que anda en la verdad, no acepta la corrección. Nadie le puede dar consejo, nadie lo puede ayudar a salir y considera que tampoco necesita ayuda. Él considera que él está por encima, es muy superior, entonces arrogante y prepotente en su manera y en su relación con los semejantes, y eso se ve en el detalle de la relación. Sí, porque es un espíritu que ataca en la persona su yo, alimenta su yo. Lo alimenta. Es un espíritu que alimenta su yo y la persona cree estar en lo correcto y por eso no se deja corregir, porque la persona cree que lo sabe todo y es de los que no hacen ni dejan hacer a otros. Ese es un espíritu terrible porque esto complica las cosas, lo tranca todo porque son rígidos y son fríos, Benito. Esas son las personas que espantan a la gente en las iglesias. Esas son las personas que si tú no haces las cosas como ellos dicen, pues mejor es que te vayas al mundial a patear pelota. Porque aquí en la iglesia no cabes, porque no cumples las cosas que dicen los mandamientos de ellos, o las creencias de ellos, o la ceremonia de ellos. Si tú no cumples con el status quo que ellos tienen, tú no eres de los de ellos, tú no estás en la verdad, tú no eres cristiano, porque ellos piensan que debe haber un patrón que enmarque, como tú lo dices, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, al modo de manifestarse y operar Dios con la vida de cada creyente, cuando Dios es soberano y Él puede hacer como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Pero si no es como ellos lo piensan, pues entonces es peligroso.
Porque mira lo que dice Mateo 23:13, dice, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejad entrar a los que están entrando. Es terrible este espíritu, Benito, porque la hipocresía es doble cara. Así es. Cuando Jesús dice hipócritas, está diciendo que ese es un espíritu que muestra dos caras, tiene dos caras. Apariencia de piedad, pero niega totalmente. Niega la eficacia de ella, porque te muestran una cara frente a las personas, pero por detrás son otras. Son sepulcro blanqueado, muy bonito y bien vestido y con corbata o con saco y falda, y por dentro son sepulcro blanqueado. No hay nada de espíritu, no hay nada de Dios, de relación, de intimidad con Dios, porque es una apariencia lo que hay, y Jesús lo señaló, porque este espíritu es terrible, Benito. Este espíritu se la pasa criticando a las personas en la iglesia, criticando a la danza, a la liberación. Critica las prédicas. Ok, no cumplió con la hermenéutica, tampoco utilizó la homilética correcta. La exégesis. Aunque esté citando la palabra, no. Porque ellos lo saben todo. Porque ellos lo saben todo. Esto es importante. Bien, hermanos, recuerden reportar sintonía al 217-3516, 217-3517, 217-3519. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos escuchan, la familia Barreno, Víctor Barreno Jr. y su familia nos reportan siempre sintonía. Ellos dicen que no se han perdido un programa de esta serie en donde estamos llevando a cabo, disertando la palabra. También los esposos Reina, como siempre, están con nosotros. Amén. También Yarlen Lazo reporta sintonía. La familia Delgado, los esposos Delgado, Dalis y Juan Delgado, están reportando sintonía. Recuerda, al final usted se puede llevar un precioso recuerdo a los pies del maestro, una Biblia, tenemos taza, tenemos pluma. Usted puede llevarse un recuerdo para que usted se siga sentando a los pies del maestro a escuchar esta palabra. Así que recuerden, estamos hablando sobre el espíritu de fariseísmo que está atacando a las iglesias, a los ministerios, pero recuerde que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Y que tenemos una relación con el Señor, y al tener una relación con Él en lo secreto, el Señor nos va a recompensar en público. Así que vámonos a un cambio musical y regresamos con su programa A los pies del maestro. Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llénate de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota.
llegar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Dios le bendiga, hermanos. Aquí estamos de vuelta en este su programa A los pies del maestro por esta su emisora Radio Avivamiento de los 1530 AM Estudial con Carmen y Benito Cañate, que los acompañamos durante esta hora compartiendo la palabra del Señor, precisamente para que logremos edificación, para que estemos apercibidos. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, nos advierte la palabra del Señor y nosotros tenemos que saber cómo hacerle frente. ¿Cielo? Sí, nos reporta sintonía, gloria a Dios, están reportando sintonía Luis y Yelena Calderón y Ailín Calderón, allá hasta Villasaíta, están con nosotros escuchando el programa. La hermana Elizabeth Ringros también nos reporta sintonía y que Dios nos siga bendiciendo en este programa. La hermana Cecilia Moreno dice que está muy bueno el programa, Yari, mira tú, está muy bueno. La hermana Doris Miranda también nos reporta sintonía. La hermana Giovanna Díaz también nos está reportando sintonía, dice que le encanta el programa. También tenemos a la hermana Doris Castro que nos reporta sintonía hasta San Miguelito, que está con nosotros. También reporta sintonía la hermana Rebeca, la hermana Bechi, la hermanita Mariel, hasta Cerro Viento, el pastor Juan Pineda también hasta Bayano nos reporta sintonía. Gloria al Señor, mira qué viene. Están llamando los pastores, estamos contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Así que sigue reportando sintonía al 217-3516, 3517, porque al final usted puede llevarse este hermoso recuerdo, una Biblia preciosa para que se lleve para su casa y siga sentado a los pies del Maestro. Seguimos, Benito. Bien, hermanos, cuando nosotros nos vamos al capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que es ya una confrontación directa entre Jesús y los fariseos, aparte también en los escribas. Amén, amén. Nos vamos a dar cuenta de los rasgos más característicos. Por ejemplo, a partir del versículo 3 vamos a darle lectura. Así que todo lo que os digan, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es aquel que, por ejemplo, te dice, tienes que diezmar y no diezma. Tienes que orar y no ora. Tienes que ayunar y él no ayuna. Tienes que instruir a tus hijos en el temor de Jehová y él no instruye a los suyos. O tienes que instruir a tu esposa y él no instruye a la suya. O tienes que obedecer y él no obedece. Ponen cargas que ni ellos mismos. Exactamente. Ponen carga porque es lo que dice la palabra. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, su objetivo es cargar a otro de obligaciones, cargar a otro de responsabilidades, pero ellos no practican nada de eso. Uy, mira lo que dice Benito. Antes hacen todas
sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. ¡Wow! Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira lo que dice: y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren que hay un detalle dentro de la palabra que hemos leído durante esta mañana, que nuestro Señor Jesucristo siempre en relación con los fariseos utiliza la misma frase, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo vimos en Lucas capítulo 18 del verso 9 en adelante, y lo vemos aquí nuevamente. Porque el punto medular del espíritu de fariseísmo es la altivez de espíritu. El orgullo, la soberbia. Un punto medular. Hay algo que rechaza a Dios. La humildad no tiene que ver con mi condición material o económica. La humildad tiene que ver con la condición del corazón. Amén, así Puede es. haber muchas personas con conocimiento de la palabra, que prediquen bonito, que enseñen bonito, y son personas humildes, tienen mucha sabiduría, tienen espíritu de consejo, de poder, obran señales, Dios los está usando, pero su corazón es humilde. Pero sin embargo, vemos a este espíritu influir en personas que creen que están, mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha revelación, porque ahora en estos tiempos todo es revelación. La revelación, lo último. Ya hay una revelación ya en la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta. Vengo con la última. ¿Por qué? Porque hay personas que su condición económica o material como la llamen, puede ser muy paupérrima o muy baja, pero son orgullosos. Ahí tienen un espíritu de altivez. Exactamente. O sea, esto no tiene nada que ver con la condición económica. Es lo primero. Tiene que ver con el corazón. Y es importante que hayas tocado ese aspecto, porque nosotros nos hemos criado en una cultura de la apariencia. Y al crearnos en una cultura de la apariencia, vemos la apariencia como la verdad. Y por eso somos manipulados. Somos manipulados por políticos que dan apariencia de humildad, y después, cuando tienen el poder, se aprovechan del pueblo. Exacto. Y somos manipulados porque hemos crecido en una cultura que cree mucho en la apariencia y piensa que la humildad tiene que ver con el aspecto económico y no con el aspecto del corazón. La humildad, hermano, tiene que ver con el corazón, no tiene nada que ver con el aspecto económico. Porque si nosotros vemos esta persona influenciada por este espíritu, esta persona no lleva fruto para Dios. No gana almas para Cristo como debe ser. Es una persona que se centra mucho en moverse dentro de la iglesia y no salir fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo le interesa ser visto en la iglesia o dentro de las iglesias, pero no salen a evangelizar, no salen a predicar, no se mueven. ¿Por qué? Porque solo viven de apariencia. Se le llama maquillaje espiritual, Benito, porque antepone sus creencias y sus tradiciones a la palabra de Dios. Amén, así es. Es un espíritu que solamente le interesa el cumplimiento, por ejemplo, del tiempo en los cultos, antes que el mover de Dios. No es una persona que le interesa el mover de Dios, la libertad del espíritu. No cree en la libertad del espíritu. ¿Por qué? Porque usan la palabra, el espíritu se sujeta al profeta. Okay. Cuando nosotros tenemos que verlo en el contexto de ese capítulo real, 14 de Corintios. ¿Ve? Y se apega más a los estatutos y los reglamentos que a los estatutos divinos. Amén. Por eso Jesús le dice: todo lo que os digan que guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces vemos claramente que ellos quieren
que se cumplan los decretos a rajatabla, como dice el buen panameño, y sin misericordia ni amor, porque no hay amor en ellos para con Dios ni para con su prójimo, porque son ellos, yo y solamente yo. Yo primero, yo segundo y yo tercero. En otras palabras, el espíritu de fariseísmo, cuando llega a influenciar sobre un individuo o grupos de individuos, los lleva a ser buenos conocedores de las cosas que se deben hacer, De lo correcto, pero no practicantes. Entonces son personas insensatas, conforme a lo que Cristo describe. El que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato. Son oidores, pero no hacedores hacedores. de la palabra. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 13 que sigue del capítulo 23 de Mateo, para ver los rasgos, dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se aprovechan de la debilidad, se alimentan de la debilidad, identifican la vulnerabilidad, identifican a una persona dependiente, la absorben, la exprimen y luego se excusan orando por ella cuando le han destruido la vida. Sí, por eso dice: devora la casa de las viudas. Exactamente. Nos damos cuenta, Benito, que uno de los rasgos de este espíritu es que nadie le puede hacer sombra. O sea, nadie puede estar al lado de él solo como esclavo, como súbdito o como servidor. Pero no en compañerismo, no como miembros o como un equipo. Porque todo aquello que ellos identifiquen como un peligro porque se viene levantando, lo destruyen. Porque solo ellos pueden ser vistos, solo ellos pueden ser alabados, solo ellos pueden ser aplaudidos. Eso lo vemos en este asunto. O solo les permiten estar al lado a aquellos que se acomoden a ellos, a lo que ellos dicen y a lo que ellos piensan, y como ellos dicen, conforme a sus estatutos o conforme a sus leyes. Ordenanzas. Porque conforme a la palabra no encaja. Porque la palabra no hace acepción de personas. Amén. Jesús no hace acepción de personas. Amén. Mira lo que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Un seguidor. Un prosélito, sí. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mas hay de vosotros, guías ciegos, que es decir, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Santo Dios. Crean estas fórmulas de diferenciación de las cosas y uno y el otro, siempre acomodaticias, siempre todo desde el punto de vista de la comodidad. Y Jesús le dice en el 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces nos damos cuenta, Benito, que a simple vista, oye, diezman, sacan sus diezmos, ofrendan, están en el altar, aparentemente cumplen la palabra, pero dice Jesús hablando que dejan lo más importante de la ley, que no es la justicia, Ajá. la misericordia y la fe. Entonces no es que es malo lo que ellos estaban haciendo, sino con el espíritu incorrecto, ¿verdad? Así es. Entonces nos damos cuenta que él dice que era necesario hacer eso, era necesario diezmar y todo lo demás, pero sin dejar aquello que Dios también demanda de cada uno de nosotros y de nuestros corazones. Y es que seamos justos, que tengamos misericordia y que tengamos fe. El versículo 24 nos ilustra lo que es su comportamiento y trabajan sobre la base del favoritismo. Miren esto: guía ciego, que coláis al mosquito y tragáis el camello. ¿Okay? La interpretación de este versículo es muy sencilla. Soy estricto con el pequeño, pero con el poderoso soy liberal. Que al pequeño lo sujeto, pero el poderoso, por cuanto es poderoso, entonces le digo que haga lo que quiera. Y cuando nos referimos a poderoso, nos referimos conforme a este mundo, el que tiene dinero.
inmediatamente y eso es algo que la palabra condena al pueblo de Israel. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos al Salmo 82, eso es lo que Dios le reprocha a Israel, que no saben hacer justicia, que son injustos porque no le hacen justicia al humilde y al pobre, sino que favorecen en la justicia al rico y poderoso. Y es lo que condena Santiago, sí, en la carta de Santiago. La imparcialidad. Esa parcialidad a favor de uno y ser duros con el otro solamente porque el otro no tiene. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos que estar claros en ese comportamiento para darnos cuenta cómo se va moviendo ese espíritu, para saber si nosotros nos estamos comportando de esa manera. Reflexionemos y para identificar lo que está operando dentro de las iglesias y los ministerios, sin darnos la familia. cuenta, estamos siguiendo cosas erradas y estamos extraviándonos del camino. Mira lo que dice: hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Okay, eso fariseos ciegos. Se aplica a esa narración que tú señalaste, Cielo, antes en la primera media hora, cuando los fariseos condenaban a los discípulos del Señor porque no se lavaban las manos. ¿Okay? Sin embargo, es esto: no importa lo de afuera, lo importante es lo de adentro, porque de adentro salen los homicidios, las orgías, los adulterios, lo que contamina al hombre. Dice, mira lo que dice allí: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera o lo de fuera sea limpio. Amén. Entonces nos damos cuenta que esto habla de apariencia. Totalmente. Apariencia. Una cosa es lo que externo y otra es lo interno. Por eso yo siempre les explico a mis estudiantes que Satanás trabaja de afuera hacia adentro, pero Dios trabaja de adentro para afuera, porque para Dios es más importante tu corazón y mi corazón. Para Dios es más importante cambiar nuestro corazón que cambiar nuestra apariencia externa. ¿Por qué? Porque lo que define nuestra apariencia externa es lo que está en nuestro corazón. Amén, así es. ¿Verdad? Por eso dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el tema del corazón es un tema que vamos a abordar más adelante, Benito, que es muy interesante. Es muy interesante porque después de esto viene el tema de la santidad, creo. Entonces vamos a darnos cuenta de todas las cosas que son necesarias, porque lo que viene los temas que vienen son los puntos medulares que son necesarios para que estos espíritus salgan de nuestras vidas, salgan de nuestra iglesia, salgan de nuestro ministerio, salgan de nuestra familia, porque de nada nos vale identificarlo si no tomamos los correctivos necesarios para poder destruirlo, para poder desarraigarlo, para poder sacarlo de nuestras vidas, porque es necesario que lo hagamos. Mira lo que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Digo, hermanos, esta es la palabra del Señor. Nosotros estamos leyendo el capítulo 23 de la Biblia. Estamos leyendo la palabra del Señor y es el discurso, dentro del Evangelio, es el discurso más duro de nuestro Señor Jesucristo, porque es un discurso de confrontación, de debate y de esclarecimiento de lo que son comportamientos errados para ese tiempo y también para este tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar claros precisamente en ese capítulo 23, porque ese capítulo 23 muchas veces lo queremos interpretar como que es un capítulo, lo sacamos de todo y decimos, el único capítulo que tuvo una aplicación en el tiempo y ya no tiene aplicación ahora es el capítulo 23 de Mateo, porque se le aplicó fue a los fariseos. Ahora no hay fariseos. El espíritu que operaba en ellos sigue operando y ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Seguía operando aún con la iglesia, con el derramamiento, con el Pentecostés, seguía operando y fue necesario hacerle frente. Por eso le dice, mira en el versículo 33, serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí os yo envío profeta y sabio y escriba. Y de ellos. Y de ellos
A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Hay una condenación para ese espíritu y para que se dejan mover en ese espíritu. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo con respecto y nos describe. Efectivamente, la palabra tuvo su cumplimiento y sigue teniendo su cumplimiento. Persiguen de ciudad en ciudad, sí, dentro de las iglesias, matan, crucifican, azotan, castigan, sí, hieren. porque todo lo que no encaje en su modo tiene de que pensar, tiene que ser sometido o tiene que ser destruido. Así es. No puede quedarse porque para ellos no encaja en su modus operandus. Entonces nos damos cuenta que es un espíritu terrible que viene golpeando, que viene señalando, que viene atacando, que viene criticando, porque es un espíritu que solo anda criticando, señalando y buscando destruir a aquellos hijos verdaderos de Dios que buscan adorar a Dios y que buscan una relación íntima con el Señor. Bien, un aspecto, hermanos, que seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo le hacemos frente al espíritu de fariseísmo? Se va a dar por un aprendizaje de este espíritu que recibió en el tiempo. El espíritu de fariseísmo aprendió que no puede confrontar con la palabra a los hijos de Dios. No. Ese espíritu lo aprendió en la confrontación con Cristo Jesús. Y ese espíritu va a evitar siempre que se pueda debatir abiertamente la palabra del Señor. Porque lo expone. Porque lo expone. Porque la palabra es luz. Y los que andan en pecado, sus pecados son mostrados cuando se presenta la luz. Es importante, hermanos y hermanas, ustedes que nos han reportado sintonía y nos han escuchado en la tarde de hoy, que usted se mantenga firme en el Señor. Por eso odia los testimonios de vida. Acuérdense, este espíritu, como es hipócrita y es de apariencia, odia los testimonios de vida. Cualquier hermano que dentro de la iglesia dé testimonio de que la palabra vive en él, es candidato a ser atacado por el espíritu del fariseísmo, que lo va a perseguir, lo va a destruir. Es el que te dice que nadie sepa que la palabra vive en ti. ¿Por qué? Porque al darse eso, inmediatamente queda al descubierto que él es un hipócrita, un farsante. Benito, yo lo que quiero dejarle dicho a las personas que tal vez ya están siendo perseguidas, ya están siendo atacadas, ya están siendo criticadas y señaladas, que continúen adelante, que mantengan su relación con Dios. Amén. Que mantengan su vida de oración, que todo lo que hagan, lo hagan para el Señor. Que el que lo ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Amén. Y eso es fundamental, porque nosotros dice, el que persevere hasta el fin. Jesús nos dijo que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser señalados, que íbamos a ser atacados, pero el que persevera hasta el fin es el que va a vencer. ¿Por qué? Porque este espíritu está, si lo estuvo desde Abel, imagínate. Es un espíritu muy ancestral. Si estuvo desde esos tiempos, lo sigue estando y lo seguirá estando hasta que Cristo venga. Pero nosotros tenemos que seguir firme en la fe, nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con el Señor. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordándoles, hermanos, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos estar claros que ante estos enemigos que atacan la iglesia, solo el poder de la palabra, amén, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a liberar a una iglesia, puede liberar nuestro ministerio a través de la oración y las disciplinas en el Señor, hermano. Y una vida de santidad. Claro, porque tenemos que mantenernos firmes ante estos embates. Tenemos que, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ya sabemos que existen, ya sabemos que están atacando, pero nosotros
lo que nos queda es vestirnos con la armadura de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y cada día resistir firmes, porque cuando haya acabado todo, veremos la bendición de Dios, veremos la victoria y sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que mayor es el que está en nosotros, pero tenemos que tomar medidas, tenemos que hacerle frente a estos espíritus. No podemos ser pasivos, tenemos que ser ofensivos contra estos defensores espíritus. De la fe. Defensores de nuestra vida, de la obra que Dios está haciendo en nosotros, porque ellos no van a descansar, pero nosotros tenemos uno que no duerme, Amén. que siempre nos guarda nuestra alma, guarda nuestra entrada y nuestra salida, hermano. Así que esta ha sido la serie de los espíritus o los demonios que atacan la iglesia. El próximo programa nosotros vamos a tener más temas interesantes. Viene el tema sobre la santidad, viene el tema sobre el corazón.